Señor. Todo eso por medio de tu palabra, entendiendo que tú eres bondadoso, misericordioso para aquellos que se han desviado, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, como saben, estamos viendo el libro de Efesios. Ya después de este mes pasado, estuvimos tocando los temas referentes a la reforma. Bueno, realmente fue un tiempo muy provechoso. Y ahora continuamos con el libro o mejor dicho, retomamos el libro de Efesios. En esta ocasión, el capítulo 2. Les pido que me acompañen primeramente en la lectura. Leemos Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Aunque en esta ocasión estaremos viendo el versículo 1. La santa palabra del Señor dice así, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Como sabemos, desde que iniciamos el sermón de Efesios, hemos podido notar que en el primer capítulo el tema central es la voluntad de Dios. Y bueno, abarcamos varios puntos referentes a ese enfoque, la voluntad de Dios. En el griego telemateos, lo que indica en forma sencilla lo que Él había determinado para con su iglesia desde antes de la fundación del mundo. Lo que Él había establecido. Esta sería la voluntad de Dios. Bendecir a su pueblo, como vemos desde los primeros versículos del capítulo 1, siempre ha sido el plan desde el principio. Antes de que todo lo que existiese llegase a ser, este era el plan. Esto en primera instancia nos muestra una imagen bondadosa de nuestro Dios, generosa de nuestro Dios, lleno de misericordia hacia nosotros, pero también principalmente, y quisiera recalcar esto, tolerante hacia nosotros. El bendecir en nuestro contexto actual depende de cómo las personas actúan con nosotros. Muchas veces depende de eso. Depende del comportamiento de las personas. Si este fuera el caso de Dios, de seguro ya no estuviésemos presentes en este momento. Pero Él había determinado bendecirnos aun cuando no existíamos. Él había establecido bendecirnos aun cuando no habíamos realizado ningún acto. Y Él llevaría a cabo esta bendición, lo llevaría a su pleno cumplimiento a pesar de nuestra rebeldía. Y esta, es mi oración, y también espero que sea su oración, el contemplar este plan como lo más importante para nuestras vidas. Si le preguntáramos si existiera algo más importante, conocer algo más importante, realmente debería ser esto, ya que de esto dependía nuestro destino eterno. Pablo, comprendiendo esta realidad, como ya hemos visto también, realizando un pequeño resumen, ora al Padre para que se nos dé un espíritu de sabiduría, en el versículo 17, capítulo 1, de conocimiento y entendimiento de Él. Ya que para Él, para Pablo, este es el plan más importante que se debe conocer. El plan más importante que debe ser conocido. Ahora bien, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos presenta aquel estado en el cual nos hallábamos antes de llegar al conocimiento de Dios. Claro, no debemos, así como mencionaba el hermano David, no debemos negar la realidad de que algunos de los que estemos aquí presentes aún se encuentren en ese estado. Pablo en esta ocasión ahora traza un cuadro donde se presenta la terrible condición del hombre.
y profundiza en el abismo donde se hallaba. Como un hombre muy capacitado, este Pablo utiliza tonos, hablando en términos como si fuese un cuadro artístico, utiliza tonos muy oscuros y tonos muy aborrecibles, si de pronto existiera un color que se describiera de esa forma. Hasta que de forma repentina y sin estar preparados, entra al escenario luz, gloria, majestad y salvación. Sin embargo, en esta ocasión me gustaría ver aquellos tonos oscuros, horrendos y terribles que presentan estos primeros versículos. En primera instancia me gustaría ver el veredicto. Como saben, puse un título un poco extraño, la necropsia del hombre, y ya veremos por qué. Es común, iniciando ya, entrando al tema, es común que en las familias haya un tiempo donde de pronto se sientan a ver televisión, ¿no? Algún programa en especial, alguna serie, alguna película, el cual mantiene a todos muy concentrados, sin querer perderse ningún detalle referente a esa serie o esas películas, ese programa. Bueno, el detalle con nosotros en casa, una de las temáticas es de criminología. Son una de ellas. El suspenso, la intriga, ir armando aquellos hechos, ¿verdad? De hallar a los culpables, saber qué pasó, nos deja, bueno, nosotros muy atentos. Y bueno, si de pronto alguien debe hacer algo, de pronto responder una llamada o ir al baño, lo primero que debe decir, bueno, pongan pausa. Entonces hay que pausar ese programa y esperar a que la persona se desocupe. Y bueno, estos programas son complejos, tienen su complejidad, pero de una forma sencilla, cuando se halla un cadáver, obviamente una persona que ha fallecido, se realiza una diversidad de exámenes a este cuerpo para determinar las causas de la muerte. Bueno, para eso es algo que muchos de nosotros conocemos. Y en base a eso se concluye con un juicio. Los culpables son condenados, los inocentes son liberados, y si de pronto el que ha fallecido era inocente, entonces es honrado. Ahora bien, este examen minucioso que se hace al cadáver en el ámbito médico es llamado necropsia. Muchas veces es conocido por nosotros como autopsia, pero el término específico en sí, para referirse a este proceso, es llamado necropsia. Ahora, ¿por qué menciono esto? Ya que esto no es una clase de medicina o de criminología, pero Pablo, al realizar la primera declaración o veredicto referente al estado del hombre, como si fuese un médico investigando los hechos, declara: necros, muerto. Este es el veredicto que Pablo declara referente al hombre. El hombre fue hallado muerto. Una declaración que en primera instancia apunta a Efesios: vosotros estabais muertos. Pero si vemos en el versículo 3, incluye a toda la humanidad. Todos estábamos muertos, necros. Este tema de la muerte en todas las civilizaciones ha sido un tema muy tratado. Una gran diversidad de escritos de literatura de la antigüedad podemos hallar este tema plasmado por todos lados. Y claro, una realidad que en la actualidad también. Para los antiguos griegos podemos hallar de igual forma este tema como resaltando sus poemas, sus mitos, sus tragedias. Si de pronto a alguno le gusta la literatura antigua griega, va a hallar que este tema resalta. Para ellos la muerte significaba el reinado de la confusión, el caos, lo informe, aquello que no tiene forma, y el pleno extravío, la total
tinieblas. Al contrario de la vida, ya que para ellos en la vida se halla la fuerza, aún está la actividad, aún se halla la energía, aún está la organización, aún está la civilización. Se mantienen todas estas facultades activas, a diferencia de la muerte. Sin embargo, Pablo no apunta a aquellos que han sido enterrados. Pablo no les dice, bueno, aquellos que ya han fallecido se encuentran necros, utiliza este término para referirse a ellos. Tampoco apunta a aquellas personas que se encuentran con alguna enfermedad. Tampoco, aunque, bueno, obviamente entendemos que estas personas están incluidas en esta expresión, pero no apunta a aquellos que se mantenían en las prácticas ocultistas a la adoración a la diosa Diana. Como saben, en Efesios era el centro de la adoración a Diana. Aunque obviamente ellos estaban ahí, como mencioné. Pablo apunta a la iglesia en Efesios y les recuerda, ustedes estaban muertos. Son ustedes. Es común que cuando realizamos estas expresiones miremos afuera. Fuera, ok, no, los que están muertos, aquellos que deben ser salvados. Hace poco, bueno, hace 2 domingos atrás, hablé sobre la necesidad de la evangelización. Y cuando escuchamos esto de evangelizar, miramos hacia el oriente, miramos hacia afuera, pero Cristo, si se dan cuenta, en el ministerio de Cristo fue llevado a cabo dentro del ámbito judío, dentro del pueblo de Dios, dentro de los creyentes. Él vino a evangelizar a un pueblo que se había extraviado, a pesar de que habían recibido la ley. Pero esta es la declaración que Pablo declara. Ustedes, Efesios, estaban muertos. Pablo no haya mejor veredicto para describir la condición en la cual se encontraban los efesios antes de llegar al conocimiento de Dios. Un cadáver, necros. Una realidad que a pesar de llegar a Cristo, esto es un punto importante, y siendo aún formados a la imagen de Cristo, Pablo vio necesario recordar y recalcar. Una gran necesidad vio en recordar esta condición pasada. Pablo, si hacemos una comparación con el capítulo 1, presentó a Dios en el capítulo 1 partiendo desde una imagen llena de bondad, amor y lleno de gracia, como un Dios activo, eligiendo y estableciendo su plan redentor para con su pueblo. Y ahora en el capítulo 2 presenta la imagen del hombre partiendo desde esta declaración, muertos. Es la imagen de Dios la que se eleva a tal grado de majestad y exaltación en el capítulo 1, mientras que en el capítulo 2 es la imagen del hombre la que es reducida al grado más bajo conocido. Es en el capítulo 1 donde se presenta a Dios como la única esperanza para la vida y el único con la autoridad para proporcionarla. Y es en el capítulo 2 que se presenta al hombre en un estado de miseria y de incapacidad. Recordemos que la oración de Pablo, nuevamente en el versículo 17 del capítulo 1, hacia el Padre, es que les dé a los efesios un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es lo que pide Pablo. Revelación del conocimiento de Él. Y uno de los primeros puntos a tratar para poder llegar a este conocimiento, esta verdadera sabiduría, es contemplar a un Dios lleno de majestad, autoridad y dominio, fijando su mirada en aquellos encontrados en completa ruina y desesperanza. Este es el primer paso que Pablo trata para llegar a este punto, llenarnos de un espíritu de sabiduría
y de conocimiento a Él. Ahora bien, el Señor Jesús, utilizando el pasaje de Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32, el Señor Jesús es cuestionado por los escribas y fariseos por compartir con publicanos y pecadores. Y siendo cuestionado, Él responde en Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque este pasaje en sí no indica que hayan personas en una condición de justos o sanos ante Dios. Cuando declara, los que están sanos o no he venido a llamar a justos, no indica eso. Pero sí apunta a personas que, estando perdidos, e incluso teniendo al propio Cristo enfrente, no ven su gran necesidad de ese Salvador. Estos ven con los ojos llenos de orgullo, como superiores, a causa de su patrón de vida ritualista. Estos eran los escribas y fariseos. Entre comillas, los espirituales, estos eran la imagen religiosa de la época, pero practicando la perversa murmuración. Estos practicaban la murmuración. Pero también, en otra parte, este pasaje apunta a aquellos que, recibiendo un espíritu de entendimiento, ven su condición de enfermos y pecadores, para así responder al llamado del Salvador. Es en Cristo, es en este personaje, el Salvador, que vemos la gran bondad del Padre para con nosotros, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él descendió a nosotros. Tomando Filipenses capítulo 2, declara que Él se humilló tomando forma de hombre, pero es interesante que no solo se humilló llegando hasta el estado de hombre, no, Él se humilló hasta la muerte, ya que allí nos encontrábamos nosotros. No llegó hasta cierto punto y decir, bueno, ya hice mi labor, ya hice mi parte, ya descendí a este punto, ahora les toca a ustedes venir a mí. Él no hizo eso. Él se humilló a tal grado que fue hasta la misma muerte, ya que allí nos encontrábamos nosotros. Ahora te pregunto, como un punto de meditación, ¿cómo te consideras? ¿Alguna vez te has hallado como un pecador? Muchos de nosotros, a causa del contexto en el que vivimos, venimos de trasfondos cristianos. Algunos crecieron, yo en lo personal crecí en la iglesia. Otros llegaron a acercarse a alguna iglesia por diversos motivos, pero no a causa de un verdadero arrepentimiento. Y sumado a esto, las deficientes enseñanzas en muchas iglesias, en donde simplemente se le ha dicho que, bueno, Dios te ama y que vamos al cielo, y bueno, Dios me ama y voy al cielo y ya pues, sin realmente comprender nuestra miseria. Y este puede ser tu caso. El propio Pablo, tomando un ejemplo a este hombre, en Hechos capítulo 22, versículo 3, declara que él había sido criado e instruido a los pies de Gamaliel y estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, y declara, celoso de Dios, instruido conforme a la ley y celoso
de Dios. Pero no fue esta vida sometida al ritualismo lo que salvó a Pablo. Ni siquiera en lo más mínimo no aportó nada. Más bien fue la gran y maravillosa bondad de Dios. Pablo se hallaba muerto en sus delitos y pecados. Ahora examina tu vida. Pablo fue instruido en la ley desde pequeño, sin embargo, su vida antes de su encuentro con Cristo nos presenta a alguien que estaba muerto en delitos y pecados. Ese era el veredicto en la vida de él. Ahora mira a los escribas y fariseos. Ellos conocían la ley y eran la imagen religiosa de la época, pero la murmuración, la envidia y la falta de empatía apuntaban y señalaban a personas muertas en delitos y pecados. Y en otro caso, si ya eres parte del pueblo de Dios, una de las cosas que debes recordar es quién eras. Y eso es lo que Pablo trata en este pasaje. Un muerto en delitos y pecados. Es difícil muchas veces para nosotros comprender esta realidad, ya que este aspecto se ha vuelto muy teórico. Es común hablarlo, sí, los pecadores, sí, nosotros éramos pecadores. Ya se ha vuelto algo muy común tocar ese tema sin que realmente impacte nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra vida cotidiana. Ya se ha vuelto un tema común y corriente. Esto es lo que les recuerda Pablo a los santos y fieles en Efesios, como declara el capítulo 1, versículo 1 de Efesios. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y continúa, si queremos seguir leyendo en el capítulo 2. Seguían la corriente de este mundo, iban conforme al príncipe de la potestad del aire, eran hijos de desobediencias, vivían en los deseos de la carne, hacían la voluntad de la carne y de los pensamientos y eran hijos de ira. Esto eran ustedes. Esto éramos nosotros. Y si aún no has llegado a los pies de Cristo, esto es lo que eres. Qué difícil es para nosotros cuando llegamos a un punto en la vida cristiana, cuando ya llevamos muchos pasos en este caminar. Bueno, normalmente para los que están empezando y han visto ese cambio, quizás les sea más sencillo, ya que están más cercanos, pero otros, al llegar a un punto del camino, se olvidan de esta realidad, se olvidan de este hecho, de dónde nos hallábamos. Hermano, cuando finalizas tu jornada de trabajo, cuando te ves cumpliendo tus labores espirituales, ¿cómo te ves? Cuando te dedicas a cumplir con lo que Dios ordena en su palabra, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo te ves? Ahora, si tienes respuesta para esta pregunta en cómo te ves, déjame decirte que debes redirigir realmente tu mirada, ya que la pregunta no es realmente cómo te ves. Porque realmente no debes verte a ti, debes contemplar a Cristo. En Lucas 17, Lucas capítulo 17, versículo 10, nos ayuda a cómo podemos vernos al finalizar nuestra jornada ante nuestras labores con Dios. Y el Señor lo describe de esa forma. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Simplemente siervos
inútiles somos, porque que debíamos hacer, eso lo hicimos. Hay una realidad, y esto es algo que Pablo va a ampliar más adelante, cuando vemos el cual incluye al mundo, el sistema de este mundo, el cual incluye al enemigo Satanás y el cual incluye nuestra propia carne. Hay una realidad, y es que seremos tentados por el orgullo. Nuestra carne querrá elevarse, pero debemos recordar dónde nos hallábamos y debemos recordar a aquel que ha descendido hacia nosotros. Charles Spurgeon, un pasaje, una frase muy conocida, una vez dijo, bueno, si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que realmente piensas o de lo que él realmente piensa. Esta realidad del estado del hombre y este recordatorio constante de quiénes éramos, más que hundirnos en una profunda depresión o tristeza, muchas veces pensamos, bueno, no, tengamos cuidado en hablar de esto, de que son pecadores a las personas, o de que muchas veces pensamos, bueno, ya nosotros pasamos esa parte, ahora estamos en otro nivel, estamos en otra etapa espiritual. Pero más que hundirnos, Pablo ve necesario esta declaración y este recordatorio, y como declaré, más que hundirnos en depresión o tristeza, es con el objetivo de llevarnos a contemplar mucho más y maravillarnos aún más a Dios y a Cristo. Ya que aún estando en rebeldía y en oposición de sus mandamientos, Él no retuvo llevar a cabo su plan. Él no esperó a que llegásemos a actuar conforme a sus mandamientos. Él no se quedó meditando y esperando a ver si de pronto en lo más profundo de nuestro espíritu o de nuestros pensamientos se levantara una pizca de razón o de bondad o de amor hacia Él. Él no esperó este momento, o si no estuviese esperando aún estando muertos, Él no estimó a su Hijo. Él entregó a su Hijo. Me parece interesante, ¿no? Tantos personajes del Antiguo Testamento considerados héroes de la fe. Tenemos tantos ángeles también, los cuales son descritos como puros, limpios. Tenemos a tantos patriarcas en el Antiguo Testamento. Pero no fue un ángel, no fue un patriarca del Antiguo Testamento. Y eso era lo que esperaban muchas veces los judíos del primer siglo. Le preguntaban a Jesús, ¿eres Elías? ¿Quién eres? ¿Qué profeta eres? No. No fue ningún ángel, no fue ningún Moisés, no fue ningún Abraham. Fue el propio Cristo, aquel que descendió de los cielos. Y es al comprender esta realidad que nos unimos, que nos podemos unir al canto de alabanza que declaraba Pablo en el capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos eligió, aquel que nos apartó, aquel que nos adoptó, aquel que nos redimió, aquel que nos selló para la alabanza de la gloria de su gracia. Este es el veredicto que se declara acerca del hombre. Hermanos, cada vez que te veas en el espejo de la palabra de Dios, cada vez que percibas algo de bondad en ti, cada vez que veas algo de misericordia incluso en ti, recuerda esto: es la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en tu vida.
Qué difícil muchas veces es comprender esta realidad. No sé ustedes, pero yo lucho con esto. Muchas veces pienso que soy yo el bondadoso. Me miro al espejo, miro atrás y miro lo que he recorrido y digo, wow. Pero de pronto me doy cuenta a través de mi propia vida de que realmente estoy lleno de miseria. Estoy completamente perdido. Y el único a cual puedo recurrir para ser libre de esta condición es Cristo, el Salvador. Ahora tú, cada vez que te miras, entiende de esta realidad, de que el veredicto que declara, vemos en Génesis capítulo 5 también, como Dios mira al hombre y él como un juez contemplando la creación declara, malvados, sus corazones se han desviado. En los Salmos también declara al juez eterno, mirando desde los cielos, buscando algún justo, y él dice, no hay nadie justo. Y en Romanos también, este juez observa y contempla la totalidad de la creación y mira al hombre y dice, no hay nadie, no hay ningún justo. Hermanos, así como Pablo les recuerda a los efesios, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo también nos habla a nosotros. Recordemos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como saben, noto aquí el primer aspecto, ya que se declara, y Él os dio vida a vosotros, ya que en los primeros manuscritos esta frase no aparece en sí. Claro, tampoco no afecta el contexto en sí. En muchos manuscritos simplemente se declara, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero como les mencioné, esto no afecta, ya que más adelante es un tema que va a tratar. Si alguno tiene la versión de las Américas, notará que está en cursiva esta frase, mientras que en la Reina Valera aparece, podemos decir que normal. Pero recordemos, hermanos, nosotros estábamos igualmente perdidos. Y este es el primer paso que Pablo toma para que se nos dé un espíritu, el verdadero espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación, de conocimiento de Él. Hermanos, oremos. Padre Santo, por medio de tu palabra es que hallamos nuestra condición, es por medio de tu palabra que hallamos quiénes somos. Tu palabra declara nuestra condición. Muchas veces es nuestra mente, nuestra carne, que nos indica otra cosa. Pero Señor, danos de tu palabra, ya que ahí hallamos el verdadero conocimiento. Llénanos de tu palabra, Señor, porque ahí hallamos la verdadera respuesta a nuestra condición, la verdadera esperanza. Los efesios, perdidos en idolatría, en corrupción, en perversidad, un pueblo que no era parte, que no tenía historia con Dios, a diferencia de los judíos, que se le había dado la ley, los mandamientos. Los efesios no tenían historia, simplemente destinados a una ira segura. Pero tú desde el principio habías determinado incluirlos a ellos, bendecirlos a ellos y formar en ellos hombres santos y fieles. Y de igual forma nosotros, perdidos, sin ninguna esperanza, simplemente andando en la corriente de este mundo, simplemente cumpliendo la voluntad de nuestra carne, sin ninguna esperanza, es por medio
de tu santa voluntad, porque así lo determinaste, que nos incluiste, Señor, a este plan redentor. Te agradecemos por lo que has hecho en nuestra vida. Te agradecemos por tu gran bondad en nuestra vida. Y ayúdanos a recordar siempre esta realidad de lo que éramos. A los judíos en el Antiguo Testamento, a pesar de que los habías librado de la esclavitud, siempre le declaraste: recuerden de dónde venían. Siempre le recordaste de dónde venían. Y a nosotros, siendo libres también en estas épocas, también nos recuerda de dónde veníamos. Que esto sea para tu gloria, así como oraba Pablo, que esto sea para tu gloria, la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.